Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Somos un grupo de mujeres estudiando acerca de las verdades bíblicas. Hoy vamos a comenzar nuestra serie de estudio del libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Mi nombre es Claudia Uribe y vamos a estar reflexionando hoy sobre una pequeña introducción acerca del libro y el capítulo número 1 acerca de que somos pecadores comunes y corrientes, santos comunes y corrientes. En la introducción vamos a analizar entonces que nuestro objetivo durante todo el estudio de este libro va a ser confrontar los pecados que toleramos los creyentes. Y es que somos muy prontos para señalar los pecados que aquejan a la sociedad, a nuestras familias, a nuestros amigos y conocidos, incluso para señalar los pecados que vemos en nuestros hermanos. Tanto que hemos desarrollado casi una habilidad para hacerlo. Con mucha facilidad vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Cristo llamó a esta actitud como hipócrita y nos mandó a sacar primero la viga de nuestro ojo para ahí sí tratar con la paja en el ojo del hermano. Vamos entonces al texto. Alguien que me ayude con Mateo 7 del 1 al 6. La verdad es que estos versículos bíblicos, este versículo bíblico en particular, no juzguéis y no seréis juzgados, es el más conocido por la gente del mundo. Lo citan muchísimo, ¿no? Mateo 7 del 1 al 6 de la Nueva Traducción Viviente. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y los atacarán. Bueno, considerando que este va a ser un texto que es bien importante para este análisis, vamos entonces a ir parte por parte, lo vamos a estudiar. Primero, en el texto vemos que dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. Vamos primero con la primera parte: no juzguéis. Nos está diciendo que no juzguemos ningún tipo de pecado, que no juzguemos nada de lo que vemos. Es decir, ¿cómo debemos interpretar esto? Sabemos que debemos ver la Biblia como un todo, ¿no? Y también sabemos que la Biblia no se contradice. Vamos a utilizar entonces la norma de estudio de las Escrituras, que se llama la analogía de fe, que nos dice que debemos estudiar los versículos que nos resultan oscuros a la luz de los que son más claros. Entonces, teniendo presente esto, vamos a buscar un pasaje que nos puede dar más claridad, a ver si es que no debemos juzgar nada de lo que vemos. Vamos a Juan 7:24. Juan 7:24. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Ok, esa es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿podríamos estar aquí hablando de una contradicción, acaso? No juzguéis y no seréis juzgados, y en otro lado nos dice: juzgad con justo juicio, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar esto. Primero, el contexto en el que fue escrito Juan 7:24. Digamos, el Señor es quien está hablando aquí directamente.
no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Los fariseos procuraban matarle, ese es el contexto del versículo. Procuraban matarle porque le habían sanado a un paralítico en el día de reposo. Ellos estaban juzgando superficialmente la ley acerca del día de reposo, porque el Señor más atrás les dice incluso que ustedes os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre, pero ellos circuncidaban en el día de reposo, ¿sí? Él está analizando y les está diciendo, está haciendo un balance porque les está diciendo, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Está haciendo un balance entre el día de reposo y sanar a un paralítico, ¿cierto? Está mandando a pesar las cosas, está pesando las cosas realmente. Ellos circuncidaban en el día de reposo a pesar de que se trata de una sanidad de una pequeña parte del cuerpo. El Señor estaba sanando a un paralítico, ¿cierto? Y buscaban matarle por eso. El Señor prohibió los juicios legalistas, ¿cierto? Los que hacemos sin mirar más allá, sin pesar las cosas, sin hacer un balance. Y demandó un ejercicio disciplinado de discernimiento moral y teológico cuando juzgamos. Esa es la realidad. Eso es lo que vemos cuando nos dice que juzguemos con justo juicio. Ahora, seguimos pensando entonces en el versículo, en el pasaje anterior, acerca de no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya sabemos a la luz de este otro pasaje que no se trata de no juzgar nada de lo que veamos, ¿no? No se trata de no juzgar nada de lo que veamos. Entonces continuemos, dice, con la medida que midamos seremos medidos. Es una siembra, en realidad, ¿no? Fíjense que en Marcos 4:24 el Señor también le está hablando a sus discípulos con esta misma frase. Dice, sobre la medida con la que miden serán medidos. Y Él les está hablando acerca del resultado espiritual. Y va a depender del esfuerzo que invirtieran en eso, ¿cierto? Le está haciendo que es una siembra. Entonces, es importante tener presente que esos juicios que nosotros hacemos son una siembra, ¿no? Ahí también, con esta frase, con la medida que midamos, seremos medidos. Pero también tenemos que tener presente que el Señor conoce nuestros corazones. Y Él sabe que hay en nuestro corazón cuando estamos haciendo un juicio, ¿cierto? Él sabe si en verdad nos está ofendiendo el mal que estamos viendo, nos duele que lo ofendan a Él, si nos duele que en verdad vemos un mal donde le están ofendiendo al Señor, o si en realidad lo que nos gusta es resaltar el mal del otro porque nos hace lucir mejores, quizás más santos, a lo mejor. Aquí el punto es que el Señor sí tiene la capacidad de ver totalmente desnudo nuestro corazón. Entonces, esos juicios con los que medimos van a ser la medida con la que seremos medidos porque el Señor puede ver nuestras intenciones. Sigamos con el texto y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué vemos aquí? O sea, necesariamente el pecado del otro es una paja y el mío es una viga. ¿Cómo es esto, no? Sí. Lo cierto es que cuando se trata del pecado de los demás, no tenemos suficiente información. De modo que debería verse como una paja, porque no sabemos qué hay detrás. No sabemos todas las circunstancias que rodean a esa persona, no sabemos nada acerca de eso. En cambio, si se trata de nuestro pecado, sí debería verse como una viga, porque tenemos suficiente información acerca de nuestros motivos. Lo que pasa es que a veces nuestro entendimiento se oscurece por el pecado mismo, pero si hacemos el ejercicio, seguramente se verá como una viga en comparación con la del otro hermano. Entonces, aquí nos está mandando primero a mirarnos a nosotros mismos. Siempre estamos muy pendientes de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en nuestra familia, de los amigos, de los pecados de nuestros amigos, de los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Es muy fácil. Tenemos una habilidad impresionante para esto. Pero en cambio hay que hacer un esfuerzo adicional y ser intencionales para ver los nuestros. Para hacer esto es bien complejo, ¿no? Los que están en la emisora no pueden ver, pero es como mostrar el dedo con el que señalamos a otro hacia nosotros mismos. Es un ejercicio bien difícil. También nos dice el texto, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita.
Así nos llama el Señor, hipócritas, cuando hacemos esto. Entonces, si el Señor claramente está llamando a esta actitud hipócrita, si en verdad nos duelen las ofensas que los otros le están haciendo al Señor, pues primero nos deberían doler las nuestras mismas, ¿no? ¿Sí? Ese es el corazón con el que deberíamos analizar esto. Ocuparnos primero de nuestros propios pecados. Cuando estamos tan ocupados señalando las faltas de otros, lo más seguro es que estamos siendo permisivos con nosotros mismos. Si estamos tan ocupados en eso, es porque estamos siendo hipócritas. Sigamos con el texto. Nos dice: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí hay varias cosas a analizar. Uno, volvemos al comienzo donde dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Esto también nos está aclarando un poco ese comienzo, porque nos está diciendo no que no juzguemos, porque continúa con el hecho de sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿cierto? Termina con eso. Luego, el fin sí es ese, ¿no? Exhortar a un hermano que está en pecado. Pero antes tengo que tratar conmigo, porque si yo no he tratado conmigo antes, no voy a tener la misericordia de tratar con el hermano, porque no he pensado en mis propios pecados. Ese ejercicio de juzgar el pecado de los demás puede ser muy fácil cuando no nos hemos mirado a nosotros mismos. Cuando hemos tratado con nuestro propio pecado, cuando enfrentamos como una guerra a muerte, no como una pequeña batalla, sino como una guerra a muerte, el pecado de nuestra carne, entonces ahí sí tenemos un corazón misericordioso y con una visión más clara para exhortar y ayudar a un hermano caído. Ese es el punto. Es de resaltar que él culmina con un llamado a sacar la paja en el ojo del hermano, ¿no? Entonces, este pasaje me pareció bien interesante. Jerry Bridges lo cita en el prefacio y me parece que es el corazón del libro, ¿no? Estamos tan ocupados hablando de los pecados escandalosos, no tenemos que preguntarnos, ¿en verdad es porque nos duele que ofendan al Señor? Porque si es así, pues deberíamos estar muy ocupados tratando con nuestros propios pecados. Y seguramente va a cosechar una actitud misericordiosa de nosotros hacia los demás en este sentido. En el sentido precisamente del pecado mismo. Bueno, entonces vamos a continuar, después de esta breve introducción, con el estudio del capítulo 1. Santos comunes y corrientes. Ese es el nombre del capítulo 1. Vamos a estudiar, son 21 capítulos. Me imagino que vamos a tratar de estudiar un capítulo cada miércoles y seguramente habrán capítulos más densos que se tardarán 2 programas. Pero este es el orden que vamos a seguir. Lo primero es que sabemos en este capítulo el hermano Jerry Bridges nos cita la iglesia de Corinto. Todos conocemos la famosa iglesia de Corinto, creo que la hemos estudiado en el libro de Ídolos del Corazón, la hemos estudiado varias veces porque particularmente cometían pecados escandalosos. En la carta precisamente que Pablo le escribe a los corintios los está exhortando de inmoralidad sexual, las mujeres, la forma como se vestían, el mal uso que le daban a los dones, ¿no? Participaban impuramente de la cena del Señor. Eran pecados realmente escandalosos, ¿no? Parece que hasta bebían alcohol en la cena del Señor. Sin embargo, Pablo se dirige a ellos, y este es el punto de análisis y de reflexión hoy, que Pablo se dirige a ellos en su carta como a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿no? Les está llamando santos. Y nos sorprende precisamente porque el significado de las palabras va cambiando con el uso. Y el uso que más conocemos, por lo menos en esta sociedad católica, acerca de la palabra santo, tiene que ver, bueno, con el significado de una persona que canonizan después de muerta, porque fue muy buena, aparentemente moralmente. Los que en el mundo evangélico hay iglesias que llevan nombres de San Juan, de San Andrés, San Andrés creo que era referente a Matías, el hermano el último, el que sucedió a Judas, ¿sí? A Matías.
Hay otra iglesia que se llama la Iglesia Bautista de San Juan. Entonces, ese es como el contexto en el que vemos que se utiliza esa palabra, es decir, hacia los apóstoles o hacia próceres de la Biblia, que fueron muy conocidos, muy reconocidos. Pero no es usual el contexto, por ejemplo, del uso de la palabra de Pablo hacia los corintios, pues no nos resulta usual en la sociedad, pero en la Biblia es bastante usual, porque de hecho Pablo no lo usa una vez, lo usa varias veces. Él lo usa al comienzo en la carta de los romanos, en el saludo que les da, dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. También en segunda de Corintios, en el saludo, en el capítulo 1, versículo 1, con todos los santos que están en Acaya, es la forma de saludarlos. También lo hace en el libro de Éfeso, que les dice en Éfeso 1:1 a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Filipenses también, en el saludo en 1:1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En Colosenses 1:2 a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. En la Biblia es usual. Era la forma de hablarle a los creyentes, los santos, los santos. Entonces, tal vez para resolver ese conflicto que tenemos con esa palabra, teniendo presente que le dijo incluso así a los de Corintio, ¿no?, que estaban en pecados escandalosos, entonces vamos a revisar el verdadero significado de la palabra santo. En el original, el término en griego es agios y no se refiere tanto al carácter de una persona, ojo, no tanto al carácter de una persona, sino a su posición. El significado literal es el que ha sido separado para Dios. Ese es el significado del término. Vamos entendiendo, ¿no?, un poco mejor. Según este término, hasta el creyente más ordinario e inmaduro cae dentro de este término. Ya, porque ahora es una posición, comprendemos, ¿no? Es una persona que ha sido apartada para Dios. Sabemos que el Señor se relaciona con nosotros a través de los pactos. Y estudiando esta parte acerca del significado de santos apartados para Dios, me pareció hermoso analizar eso, que analizáramos eso también. El Señor se relaciona con nosotros a través de los pactos y vemos cómo en el antiguo pacto el Señor se muestra como un gran pedagogo, enseñándoles esa dificultad que podemos tener con esta palabra, ¿no? ¿Cómo se las enseñaba? Desde los tiempos en que sacó a Israel de la tierra de Egipto, les dio una tierra, o sea, los llevó aparte, una tierra para ellos, les dio una ley moral, les dio unas leyes ceremoniales, les dio un tipo de comida estricta y unas estrictas leyes de limpieza también. Realmente les estaba enseñando a ser apartados para Él. No existe nada más difícil de comprender quizás en la mente humana que un Dios 3 veces santo. Es complejo. Si lo comprendiéramos no pecaríamos porque podríamos ver el pecado como Él lo ve. Pero es complejo y el Señor es todo un profesor, un maestro, ¿no? Porque vemos cómo hizo todo eso con el pueblo de Israel para enseñarles esa difícil concepción de que es ser apartados para Él, ¿no? Lo vemos en Deuteronomio 4:20, dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. En Deuteronomio 7:6 también les dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová Dios, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Él estaba en el antiguo pacto dedicado a que entendieran que era ser apartados para Él. Pablo también usa el término santificados. Es de la misma familia, ¿no? Realmente, de santos. Un santo es simplemente alguien que ha sido santificado, separado para Dios. Pablo dice entonces, realmente el término que usa ahí en Corinto es, 1 Corintios, a los apartados para Dios, llamados a ser apartados, ¿cierto? Como conflictivo, ¿no? Si yo ya he sido apartada por Dios, ¿por qué soy llamada a ser apartada? ¿Cierto? Como que nos resulta un poco conflictivo.
Y es lo que en teología se llama ya, pero todavía no. ¿Sí? Podemos recordar, para hacerlo un poco más claro, las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:12, si alguien me puede ayudar a buscarlo. Realmente estas situaciones no son solamente un conflicto para nosotros, lo fueron para los apóstoles, lo fueron para nuestros hermanos de Corinto, lo han sido para los creyentes en general. ¿Alguna tiene ya la cita? Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Para hacer si logro, la palabra también es alcanzar, ¿no? A fin de poder alcanzar aquello para la cual fui alcanzado. Raro, ¿no? A ver si él está, exacto, por Cristo Jesús. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, ¿cierto? Ya, pero todavía no. Santo, pero todavía no. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo que también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿No? Vamos viendo quizás un poco mejor el panorama. Y tal vez para comprenderlo mejor, podríamos preguntarnos, ¿separados por quién? ¿Y separados para qué? ¿Cierto? Separados por Dios, para Él, para su gloria. Para eso fuimos separados. Vamos a Tito 2:14, que quizás también nos puede dar un poquito más de luz. Bueno, la hermana Alba nos saluda, nos dice buenas tardes hermanas, las extraño mucho, bendiciones. La verdad, hermanas, es que también la extrañamos muchísimo y oramos por usted. ¿Alguien tiene la cita? Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vemos algo nuevo aquí. Vemos algo nuevo aquí en relación con el antiguo pacto y con los otros que leímos acerca de Deuteronomio, ¿cierto? Algo nuevo. ¿Alguna lo ve? Dándose a sí mismo. Dándose a sí mismo, porque dice, él nos está diciendo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. No era tan claro para ellos en el antiguo, ¿no? En el antiguo pacto. Que de ser apartados, como nos resaltaba ahorita la hermana Ofelia, que es por Cristo Jesús, para la cual fui alcanzado por Cristo Jesús, realmente es más claro en el nuevo. Y es que el Señor se dio a sí mismo para esto, para apartarnos. Vamos viendo quizás un poco mejor, ¿no? Porque Él es el que lo hace dándose a sí mismo, es decir, está pagando un precio por esto. Se está desarrollando el pacto con Dios. Exacto. Con Dios Padre. Vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20, para seguir aclarando un poco mejor el panorama. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Vemos dos cosas importantes. No se pertenecen a sí mismos. La Reina Valera dice, no sois vuestros. Sí. Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No somos nuestros dueños, hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos viendo un poco mejor el panorama. El Señor pagó un precio, hemos sido comprados. Vamos entendiendo un poco mejor la posición, más que el carácter de la persona santa, sino la posición de ser apartados para Dios. Ahora, juntando los dos pasajes, entendemos mejor el significado bíblico de un santo. Si juntamos que Él se dio a sí mismo y que Él pagó un precio, vamos encontrando mejor el significado. Cristo compró con su propia sangre derramada en la cruz y lo ha separado para sí mismo, para que sea de su propiedad. Qué interesante, ya vemos un poco con mejor claridad el término santo, ¿cierto?
Vamos ahora con una analogía que usa Jerry Bridges en el libro. Me pareció una analogía académica y interesante de utilizar. Él nos habla sobre la Academia de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos. Y él nos habla como un soldado, como un hombre que viene de una vida cómoda, que viene de una vida tranquila, sin tanta disciplina, se somete ahora bajo esa disciplina tan rigurosa que tienen todas estas entidades, la Fuerza Aérea, las entidades militares. Y él se pregunta, él dice que nos preguntemos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no es como una universidad cualquiera y por qué no es como una carrera cualquiera? ¿No? ¿Por qué hay ese sometimiento? Porque quien ha tenido la experiencia de escuchar estas historias de las personas que han prestado este tipo de servicio, saben que no es fácil, que en realidad se someten a una disciplina realmente rigurosa, desde levantarse a las 4 de la mañana a bañarse con agua helada, insultos, golpes, ¿no? Por cosas que nos podrían parecer una tontería, porque me quedó mal tendida la cama, ¿no? ¿Por qué están siendo preparados para algo de esa manera tan fuerte? ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué se someten? ¿Y por qué sus maestros los someten de esta manera? Entonces Jerry nos dice, tenemos que tener presente que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un soldado de estos, un hombre de estos le cuesta al país $300,000, esos son más de 900 millones de pesos. La carrera de ese hombre, ¿prepararlo para qué? Para que defienda al país. Vamos viendo que es casi como si lo hubiera comprado, casi como, aquí por ejemplo, yo recuerdo algún cadete en Cartagena me decía, yo no me puedo dar de baja porque darme de baja es imposible para mis padres. Y, ¿cómo así? Pues les tocaría pagar todo lo que yo llevo hasta aquí, ¿sí? Y se les vuelve imposible, su vida está comprada, está empeñada en ese lugar. Ya no quiero estar aquí, pero me toca quedarme. Pero vemos una relación, ¿no? Es como un precio que se pagó por una obra. Va a cuidar al Estado, ¿no? El Estado paga un precio para que los cuide. Un estilo de vida completamente distinto. De hecho, Jerry nos cuenta que cuando ellos son llamados a cuentas, entiendo que él era un soldado que prestó ese tipo de servicios, creo. En algún momento, él dice que cuando son llamados a cuentas, desde pequeñas cosas hasta cortes marciales, que es lo más elevado que enfrentan, ellos usan una frase muy conocida y que de pronto nos puede ser muy útil para esto que nos resulta un poco conflictivo de comprender, de ser santos y llamados a ser santos, de ser apartados y llamados a ser apartados. Y es la frase de que ese algo por el que son llamados a cuentas es una conducta indigna de un oficial, ¿sí? Y podríamos adoptar esta frase, que es similar para los creyentes. Cuando alguien, si quizás nos podamos decir a nosotros mismos, porque siempre, si ven, siempre estamos pensando en alguien, ¿no? En el pecador. Si podemos pensar en nosotros mismos y nos decimos, bueno, esta conducta que estoy teniendo realmente no es digna de alguien que es santo, de alguien que ha sido comprado, de alguien que ha sido apartado, ¿cierto? Entonces podemos comprender un poco mejor la frase. Cuando andamos en chismes, cuando somos impacientes, cuando nos enojamos y pecamos, debemos recordárnosla y predicarnos a nosotros mismos. No, esta conducta no es realmente una conducta digna de alguien que ha sido comprado, de alguien que ha sido apartado para Dios. Y en principio, eso nos lo dice Jerry en el libro, y hasta cierto grado, todos somos como los corintios, ¿no? Nuestra vida contradice nuestro llamado. Tenemos de hecho una palabra para definir esa conducta indigna de un santo. ¿Cuál es? Pecado. Pecado. Ahí cabe muchas cosas, desde el enojo hasta el adulterio, ¿cierto? Desde esa conducta que tenemos tanto las mujeres de estarlo controlando todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos en la iglesia, todo lo queremos controlar. Este es el orden de usted porque llegó tarde, usted porque no vino, usted porque, ¿cierto? Todo lo queremos controlar. Hasta el adulterio caben ahí. Obviamente sabemos que hay pecados que tienen una gravedad muchísimo más alta, ¿no? Que tienen una capacidad de contaminar lo que les rodea, el homosexualismo, cosas de esas, ¿cierto? De dañar una sociedad. Pero caben dentro de la misma palabra, pecado.
Nuestro mayor problema es que no estamos conscientes de nuestra posición como santos, como comprados. No actuamos como teniendo presente eso, ¿cierto? Como hablándonos a nosotras mismas permanentemente de lo que somos, en donde quiera que estamos. Ay, ¿por qué no me harán parte de su equipo? ¿Por qué me tratan diferente? Pero es que yo soy diferente, yo he sido apartada, he sido comprada, y está bien. Y está bien que no quiera yo pertenecer a este tipo de grupos donde me muevo y querer jugar a ser como del mundo, ¿no? Está bien que nos hablemos de esa manera. Pensamos en ciertas actitudes como el chisme, la impaciencia, el enojo, el querer controlarlo todo, las mujeres que somos tan presas de esto, la queja. Yo tengo una gripa y yo no sé hace cuántas personas le he dicho que tengo gripa y que me duele todo. Le he dicho a muchas personas, son pecado. Todas esas actitudes realmente caben ahí. Porque a veces creemos que pecado es lo que los otros cometen, ¿no? Lo vemos con mucha claridad. Es el otro el que es impaciente, es el otro el que hiere, el que ofende, es el otro el que no cumple lo que promete, pero no nos gusta vernos a nosotros, realmente. Y lo que el Señor nos dice es que para en realidad poder tener esa proporción entre la paja y la viga, yo tengo que tratar con la viga mía primero. No porque necesariamente mi pecado sea más grande que el otro, es porque yo no tengo suficiente información acerca del pecado del otro. O sea que lo más prudente y lo más honesto que debo hacer es tratar con el mío, ¿no? Esto me va a cosechar, a echar fruto como un árbol en la manera como voy a tratar con el pecado del hermano. Y en verdad tener éxito, si lo que quiero es tratar de ayudar a un hermano que no puede, porque a veces nos pasa. Recordemos ese sermón de Diótrefes, que cuando estamos tan convencidos y empezamos a pecar, sobre todo con el del orgullo, llegamos a vernos de una manera en la que no somos. Como que la gente habla de nosotros de una manera que no se parece a lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. El pecado nos engaña y nos oscurece el pensamiento, nos entenebrece el pensamiento hasta el punto de casi que perdemos el sano juicio acerca de nosotros mismos. Mejor no sería tratar con el nuestro, ¿cierto? Necesitamos ver esos pecaditos que cuando se trata de los nuestros son pecadillos, pero cuando se trata del de los demás y son escandalosos, necesitamos aprender a verlos como Dios los ve, ¿cierto? Para que en verdad se produzca un verdadero arrepentimiento en nosotras. Podamos tener esa magnitud del pecado como el Señor los ve y que en verdad haya un arrepentimiento de parte de nosotras. Y quizás cuando empezamos a tener esa disciplina personal con los medios de gracia, nos acercamos un poco a eso, ¿no? A tratar con el pecado nuestro y a echar como un árbol echa frutos, tratando con el pecado de los demás, con verdadera misericordia. Bueno, hermanas, hoy las noté muy calladas, espero que haya sido por mucha reflexión en sus corazones. Quisiera escucharlas. ¿Alguna tiene algo que compartirnos? ¿Algo que decirnos? Bueno, hermanas, como siempre, entonces ha sido de mucha edificación compartir con ustedes. Bueno, aquí tenemos a Marcelita. Pues es que yo tenía una pregunta en la introducción. Y es que dice, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, pensamos que ya no necesitamos del Evangelio. Realmente esa frase me parece muy confusa porque pensé que el depositar mi confianza en Cristo era precisamente necesitar del Evangelio, pero él dice que no, que al poner la confianza en Cristo a veces nos olvidamos o decimos que ya no necesitamos del Evangelio. Entonces no entendí realmente esa frase. No en todos los creyentes, porque igual todos necesitamos del Evangelio. Entonces no sé cómo aclararle más ahí. Bueno, ¿ahora? Creo que necesariamente nos está hablando de un caso en particular. Y es que a veces pensamos como ya creyentes, o sea, si analizamos el pedazo completo, ¿no? El Evangelio es para los pecadores. A veces creemos eso, ¿no? A veces creemos, no, pues a esta reunión no, quizás no invitemos a un no creyente porque esto como que no es para no creyentes, o al revés. Bueno, hoy estuvo muy bueno el sermón, sobre todo para los invitados, ¿no?
sobre todo para los invitados, para el nuevo, para el esposo de mi amiga, para el primo de no sé quién. Estuvo muy interesante. Y a veces nos olvidamos de que lo necesitamos mucho. Creo que cuando él dice, cuando hemos puesto nuestra confianza, está hablando de los creyentes. Está diciendo, los creyentes en particular, que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, a veces tendemos a creer, ¿sí? No siendo muy fieles a realmente haber puesto nuestra confianza en Cristo, ¿cierto? Tendemos a creer que el evangelio es para el incrédulo, ¿no? Qué bueno que hoy se predicó el evangelio para todos los invitados nuevos, pero para mí no. Y es que necesitamos entender que lo que necesitamos nosotros es el evangelio. Es el evangelio mismo, es entender nuestra lucha con el pecado. Ya no estamos en condenación, pero no quiere decir que la lucha ha terminado. Ya, pero todavía no. ¿Cierto? Ya, pero todavía no. Nuestra lucha continúa. Somos salvos, eso es una realidad. Nadie nos lo puede quitar. Ni nosotros mismos, gracias a Dios que así es. Ni nosotros mismos nos podemos quitar eso. Gracias a Dios que así es y que no depende de nosotros. Pero estamos en ese proceso de santificación y de prepararnos para ese gran encuentro con el Señor. ¿Y qué es lo que necesitamos? El evangelio. El evangelio. El evangelio. El evangelio, entender, traer siempre nuestros pecados a la cruz. Cuando tratamos y los confrontamos, cuando en realidad le hacemos frente a la batalla y decimos, sí, yo estoy mintiendo. Yo miento cuando necesito simplemente decir por qué llegué tarde y reconocer, bueno, quizás se me pegaron las cobijas, no manejé bien el tiempo, hice muchos compromisos, llegué tarde, tengo que mentir, miento. En vez de dejarlo pasar y mirarlo como si fuera pues algo normal, ¿no? Los creyentes pecamos, enfrentarlo. Estoy ofendiendo al Señor, realmente necesito el evangelio, necesito confrontarlo, necesito enfrentar este pecado en mi corazón y reconocerlo y llamarlo por su nombre, venir a la cruz en arrepentimiento, ¿cierto? Porque a veces como que los dejamos, porque es una mentira. Pues todos a ver, ay no, pues me va a decir que usted no miente, hermana, no pues, o usted nunca ha pecado, la santa, ¿cierto? El punto no es ese, el punto no es si hace parte de la verdad que creemos el hecho que caigamos en pecados. Sí, hace parte. Tenemos la carne, ¿no? Y pecamos. Pero el punto no es que nos quedemos conformes con esa realidad, sino que lo enfrentemos, que sea una guerra a muerte con eso. Bueno, yo estoy viendo un parámetro, miento, también a veces hago cosas que no están bien porque me acepten, entonces la raíz de todo a la larga en mis pecados es la aceptación. Tengo un enemigo con el que luchar a muerte, ¿cierto? Que es la aceptación. Entonces debo tratar con eso, debo conocer mi batalla, para al menos saber cuando hay una alarma y se prende una alarma y dice, cállate. Estás en un momento donde quieres ganar aceptación, donde vas a terminar mintiendo, donde vas a terminar haciendo otra cosa que va a ofender al Señor, cállate. ¿Sí? Retírate, como José, que salió corriendo. Él no se quedó ahí pensando, a ver, quítate la ropa que yo soy supremamente capaz, santo. Estar aquí presente haciendo todo lo que vas a hacer, no sale corriendo. Necesitamos entender qué cosas nos resultan una tentación para huir. Pero no lo vamos a hacer si vamos a estar en esta actitud de que no, pues todos los creyentes pecamos, el evangelio es para el incrédulo, yo no necesito tratar conmigo mismo, yo tengo una guerra a muerte. Y la Biblia nos define una y otra vez nuestra vida como cristianos de este lado del cielo como una batalla. Entonces debemos entenderlo así, como una batalla. Es que digamos que el libro, en la introducción estaba hablando de que está dirigido no a todo mundo, a los creyentes. O sea, el objetivo de este libro es para los creyentes. Y dice que es no para ver esos pecados vergonzosos de la sociedad, sino dice, él hablaba de buscar esos propios pecados que son muy refinados y sutiles. Yo creo también que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de predicar, la primera persona que le debemos predicar o que yo le debo predicar es a mí misma. Yo me debo predicar el evangelio antes que nada, y cuando yo entiendo el evangelio es cuando veo lo que usted hablaba del tronco, veo el tronco y veo mi pecado como un tronco y de pronto ya por la connotación del otro
se convierte el pecado, más bien el pecado del otro, en una pajita comparado con el tronco que yo tengo. De acuerdo, y de hecho lo que nos resaltaba Pilar, y precisamente la pregunta de Marcela va dirigida, ¿por qué para los que confiamos, hemos puesto nuestra confianza en Cristo y a veces creemos que el Evangelio es para otros? Pues precisamente porque el libro va dirigido a creyentes, ¿no? A los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Y nos suena tan usual, ¿no?, que tengamos que venir a hablar de enfrentar pecados y de enfrentarlo con el Evangelio cuando somos creyentes, pero la realidad. Adicional, algo importante del libro es que habla acerca de esos pecados respetables, porque el libro se llama Pecados Respetables, pero también habla, es un libro de esperanza, o sea, que tenemos esperanza, sabemos que pecamos, que luchamos, que nos arrepentimos, pero hay esperanzas. Sobre todo cuando tenemos esa actitud de dar la batalla, ¿no? Porque empezamos a ver el panorama un poco más claro y empezamos a ver que somos débiles, pero que en Cristo somos fuertes, a tener como la proporción correcta de que en realidad sin Él no somos nada. Cuando llegamos ya a ese momento del auxilio, de verdad no puedo más conmigo misma, es cuando hemos logrado casi el final de la batalla y la victoria. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Hacemos una oración, hermana, para cerrar. Papito Dios, amado Señor, gracias te doy, mi buen Dios, por la oportunidad que tenemos, Señor mío, de comenzar este año, Dios, mirando este libro, Señor, para nuestra edificación, Señor. Señor mío, danos la oportunidad, Señor, de abrir nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para entender cada momento, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de este texto, Señor Dios. Padre amado, gracias te doy por las personas que nos escuchan, Señor, a través de los medios virtuales. Gracias, Dios, por Claudita, Señor. Úngela a cada momento, Señor Dios, con tu preciosa sabiduría, Señor, para que ella hable a nosotros, Señor Dios, lo que tú tienes para nosotros, Señor mío. Bendito y alabado Dios, gracias te damos, Señor, por las hermanas que pudimos venir, Señor, por nuestros hogares, Señor Dios. Acompáñanos, Dios, el resto de la noche, Señor, en el siguiente servicio, Señor, y llévanos luego a nuestros hogares, Señor Dios, con paz, con la tranquilidad, Señor, que solo tú nos das. En el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, hermana Ofelia, y gracias a todas las hermanas que estuvieron aquí, a las que nos acompañaron por internet, por la emisora. Muchísimas gracias.